Hola, muy buenas a todas y todos quienes nos vean en una nueva edición de nuestro espacio Diálogo Constituyente. Hoy día, 11 de septiembre, estamos para hacer memoria, pero memoria de la que sirve para enfrentar los desafíos constituyentes y los desafíos que tiene Chile en este momento. Y vamos a aprender de algo que se discute poco. Salvador Allende, por supuesto, es una figura tremendamente significativa para la izquierda chilena y yo diría para el mundo, ¿no? Eh, pero pocas veces nos acordamos que Allende partió muy joven luchando y que el joven Allende fue un personaje clave en la fundación del salubrismo chileno y el servicio de salud, e instaló discusiones de punta en ese momento, tremendamente innovadoras en términos de los derechos sociales, lo que significaba el cuidado de la salud, y fue una inquietud que el socialismo chileno siempre tuvo y que terminó en ese proyecto importante de salud, y luego lo que fue también en la experiencia de la Unidad Popular, esa tremenda discusión en torno a educación que fue la Escuela Nacional Unificada. Pero acá vamos a recordar un poco al joven Allende, al Allende de los años 30, y vamos a conversar qué podemos aprender del joven Allende y de ese socialismo y de esa experiencia para hoy, para el desafío constituyente que tiene el pueblo chileno. Estamos con Javiera Toro, abogada de la Universidad de Chile, militante de muchos años del autonomismo, expresidente del Partido Comunes, y colaboradora actualmente de Fundación 91, y también con Matías Goyenechea, académico en la Universidad de Chile, presidente de Fundación Creando Salud y también que colabora activamente con nosotros acá en 91. Javiera, Matías, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, partimos entonces. Son los años 30. Los años 30 son la etapa de resolución de una crisis muy profunda que tiene la sociedad chilena de los locos años 20. Constituciones van, constituciones vienen, y se logra armar la experiencia del Frente Popular. Y ahí aparece este médico que le toca hacerse cargo del Ministerio de Salud. Matías, ¿cómo fue el problema? ¿Qué instaló Allende como discusión cuando le toca asumir la cartera de salud en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda? A ver, un poco como a propósito de contexto, o sea, yo creo que entender al Allende que asume en el 39 en este gobierno del Frente Popular, también implica hacernos cargo un poco de las condiciones sociales del país en esos años. Esto es sumamente importante porque efectivamente en términos de lo que había en salud, teníamos un problema de una institucionalidad que había estado en crisis, que había estado en una tensión justamente por el predominio de una forma de entender la sociedad, el Estado, la economía liberal, ese liberalismo añejo que a veces parece resucitar, pero que había, en el fondo, había entrado efectivamente en crisis, como un poco tú mencionabas. En salud se estaba en un proceso de conformación de una institucionalidad. Esto parte, en el fondo, muy anteriormente, pero acá hay que pensar de que había una intelectualidad, una inteligencia, así como médica, muy como progresista, por así decirlo, el término, que estaba planteando hace bastante tiempo la necesidad de constituir sistemas de salud. Entonces, Allende en este sentido es como un puntal de esa historia, de esa intelectualidad que se formó en el fondo viendo el fracaso, el hundimiento del liberalismo, de una salud que se generaba con un par de instituciones públicas existentes, de muy bajo desarrollo, muy baja integración, un predominio también de formas quizás de caridad en términos de lo que se daba por salud. No es menor de que muchos de los grandes hospitales, San José, etcétera, El Salvador, son primero instituciones religiosas. Ahí uno puede ver un poco y rastrear ese proceso. Entonces, además de esta institucionalidad que se estaba formando,
estaba sumamente fragmentada. Entonces teníamos un seguro obrero que se había creado recientemente, pero que tenía coberturas muy limitadas, muy específicas, y muy pensado en una óptica del desarrollo del capitalismo y de la mano de obra. Entonces, estaba esa circunstancia, y junto a esa clase obrera que, estaba, o que se estaba formando a partir de un poco de un desarrollo del capitalismo en Chile, etcétera, había también cordones, o no sé si esa es la palabra, pero una cantidad de personas que vivían en condiciones de de paupérrimas gigantescas. Entonces, hay que pensar que en el contexto de salud implica que casi la tasa de mortalidad era tremenda, o sea, y de natalidad, la tasa de mortalidad infantil y materno-infantil era pero terrible, así realmente nosotros no dimensionamos probablemente el problema, dado los niveles de alcantarillado, de urbanización que tenemos hoy día, y lo que había en esa época era algo totalmente distinto. Entonces la gente se moría en el fondo por tifus, así, por cólera, además enfermedades venéreas. O sea, habían muchos problemas por falta de justamente dispositivos sanitarios y de sistemas de salud. Es en ese contexto donde se está elaborando el pensamiento socialista y marxista, que empieza a considerar y hacer en el fondo la vinculación de la importancia de las condiciones sociales en los resultados de salud. Entonces, que esta es una reflexión que igual uno no podía decir de que en el fondo es propia de la figura de Allende, pero sí en el fondo son aquellos, este sector es el que con mayor fuerza pone el énfasis en esta vinculación, en señalar en el fondo de que la importancia en el fondo de ir desarrollando un sistema de salud que no solamente esté centrado en el dispositivo o en el binomio médico-paciente. De hecho, Chile es pionero en entender que la relación del sistema de salud pueden haber otros actores, puede haber algo que se llama equipo de salud. Entonces empezamos a existir como las visitadoras, que iban a las casas de los obreros y ver las condiciones. Y es por eso que hay un énfasis muy importante posteriormente en lo que va a ser una política de viviendas sociales. A partir de este desarrollo, en el fondo, que se va generando de la mirada de un equipo de salud que se va haciendo cargo, como también de lo que es posteriormente y que ahora se conoce como la estrategia de atención primaria. El año 78 en la Unión Soviética puso con bombos y platillos en Alma-Ata, eso, pero era algo que fue un desarrollo también criollo de Chile, o con mucha fuerza se dio en ese sentido. Con este contexto un poco que llega Salvador Allende planteando en el fondo que, bueno, primero que teníamos esta situación, que muchos de los problemas, de los resultados sanitarios que tenemos dependen de las condiciones sociales que en el fondo se enfrenta a la población. ¿Cómo y qué podía hacer en el fondo el Estado en esas circunstancias? Por un lado, fue priorizar sobre el binomio materno-infantil. Es por eso que se pone mucho énfasis también en lo que tenía que ver en el fondo con cuidar a las mamás, a los niños más pequeños, etcétera, para efectivamente, después esto se va a conocer como la política del medio litro de leche, pero esta es una pelea que se da desde probablemente los años 30 hasta los años ya entrados los 80, que fue el tema de la desnutrición infantil, por ejemplo, como una de esas peleas. Ahora tenemos la cara opuesta, que es la malnutrición. Claro. Ahora Pero en somos el buenos para fondo papas fritas. hay un hito sumamente importante. Y me quedo después con esta idea. Lo segundo es que se instala las bases de lo que va a ser como la concepción de un sistema de salud. En ese momento no existía un sistema de salud propiamente tal, teníamos fragmentos de instituciones regados por el país que no tenían una conexión, una integración, y a propósito de una catástrofe natural, a propósito que nosotros tenemos el COVID ahora, y la crisis sanitaria producto de eso,
es que en esa época pasó algo similar, pero fue un terremoto. Y ese terremoto generó consecuencias sanitarias, pero tremendas. Generó la Corfo, entre otras cosas. Bueno, claro, y generó la idea de un mando único y sentó las bases de lo que va a ser posteriormente, el año 52, el Servicio Nacional de Salud. Y Javiera, mira, muy interesante, Matías, cómo hay problemas de la época que parecen resonarnos hoy día, ¿no? Primero la idea de la caridad, ¿no? Que domina la caridad, es decir, eso me suena al gasto social focalizado, ¿no? Que el derecho social solo es si te demuestras tu condición de vulnerable, decimos ahora, antes se decía de otra manera, y que de alguna manera la visión de los socialistas en ese momento rompe con esa idea, instala la unidad del derecho social, pero también rompe con la idea de que de lo único que se trata esto es de mantener sano al obrero para que pueda producir. Y ahí va generando una idea, ojo, social de salud, que es innovadora, como plantea Matías. ¿Cuáles son los aspectos más innovadores y contra qué chocó ese proyecto de salud más social, Javier? Sí, no, justamente, bueno, Matías describía bien el contexto general, pero a propósito de lo que tú decías, Víctor, me parece importante rescatar que en el fondo evidentemente esto no nace con Allende y los socialistas, hay una disputa más larga, pero el rol que ellos juegan en esa disputa es fundamental, porque aquí la construcción del sistema de salud chocó, como tantas cosas, lo hemos visto en otros ámbitos, contra la sociedad oligárquica. Que efectivamente, de hecho, ahí a propósito de lo que hablabas de la caridad, claramente el proyecto de la oligarquía era lo que le llamaban la beneficencia, o sea, que el Estado no se hiciera cargo de la salud, sino que se le dejara a la iglesia, y bueno, y hay unas tensiones de cuánto lo financiaban o no lo financiaban, pero en el fondo no lo querían asumir como un problema público. Y esa tensión es muy importante a principios del siglo XX, y bueno, con esas cifras que decía Matías, o sea, a principios del siglo XX teníamos más de 30% de mortalidad infantil, y ya en la época en que entra Allende a jugar, igual estamos sobre el 20-25%. O sea, una cuestión un poco inimaginable la situación o sea, vista desde los ojos de hoy. Y en ese contexto hubo mucha tensión. Y justamente esta primera mirada del mundo médico, porque efectivamente el mundo médico en general tuvo un rol muy importante en el desarrollo del sistema de salud, pero la primera mirada como contra esta mirada de la beneficencia, bueno, fue bueno instalar un mínimo que era mantener sano al obrero, para que pudiera seguir produciendo. Y explícitamente en esos términos, esto no era una cuestión velada, se discutía en esos términos abiertamente, mantener sano al obrero como quien manda al taller la máquina de la industria. Entonces, ese es un poco el primer proyecto y quizás lo que viene de la primera ley de seguro obrero, que es un poco lo que uno recuerda de las discusiones de esos locos años 20 y qué sé yo, pero lo que me parece que es muy interesante y determinante en el fondo del proyecto socialista que se empieza a instalar después y en el que Allende efectivamente juega un rol fundamental es primero una cuestión que decía Matías, mirar la salud más allá de la enfermedad y la relación con el médico, o sea, ver que el problema de salud pública es un problema como social que no se resuelve solo poniendo más médicos, y eso me parece que es una cuestión bien importante mirada desde hoy día, como por ejemplo en la pandemia que estamos viviendo, la dimensión asistencial de la salud, por supuesto, es fundamental, pero no es la única. O sea, tenemos un montón de dispositivos para prevenir los contagios. Creo que lo hacen muy evidente cómo la salud no se reduce a la prestación del médico, y esa es una de las cuestiones importantes que Allende vio desde el principio. De hecho, de una de las cuestiones que hizo siendo ministro de Salud fue una exposición sobre la situación de la vivienda en Chile. Muy importante, porque la situación de la vivienda obrera era uno de los causantes de las condiciones de salud y de, bueno, todas esas cuestiones de las que hablaba Matías. Entonces, en parte, el proyecto de la salud pública en Chile no fue solo construir hospitales, fue construir alcantarillados, fue poner agua potable, fue poner bebederos en las plazas, o sea, un proyecto que es mucho más integral que solo el binomio salud-enfermedad.
Y Allende fue muy pionero efectivamente en eso, porque cuando primero efectivamente ya había avanzado un proyecto de, bueno, preocupémonos de la salud del obrero, lo que empuja Allende no es solo la salud del obrero, creo que la discusión entre universalidad y focalización está muy presente ahí. Y ahí hay una discusión fuerte, y ahí, bueno, Allende plantea todo su pensamiento en su libro que lanza el año 39, que es justo más o menos simultáneo cuando asume como ministro. Y luego el gobierno presenta, Miguel Aguirre Cerda presenta el proyecto de ley en el Servicio Nacional de Salud el año 41, 42, no me acuerdo. Pero ese proyecto no se vota, como decía el Matías, sino hasta el año 52. Y en la base de la construcción del Sistema Nacional de Salud está el proyecto de Allende, pero con algunas salvedades que son discutidas, propias de la lucha política, como se dan estas discusiones, pero con una cuestión que es una diferencia importante con lo que plantea Allende, que es que el Seguro Nacional de Salud, bueno, se amplía efectivamente a la familia del obrero, pero no se constituye como bueno, primero no se unifica con el seguro de salud, pero ese ya es otro tema, pero no se constituye como un servicio universal, sino que deja a los empleados públicos y particulares en una caja aparte. Y eso me parece súper importante porque ahí Allende fue pionero, yo creo, en pelear la universalidad de la previsión social. Y también me resuena porque a veces cuando hay esta discusión de la derecha, sobre todo de los tecnócratas, se dicen, bueno, pero el sistema que había antes de las reformas del 80 era súper fragmentado porque tenía ahí un montón de cajas de previsión y en verdad no tenía ahí una previsión unificada. Y es verdad, pero los que se opusieron a esa unificación fueron ellos mismos. Y lo que generaron después es lo que tenemos hoy en día, es otro tipo de fragmentación, donde el mercado te fragmenta. Entonces me parece que hay hartas cuestiones interesantes de esa disputa en ese momento que hacen mucho sentido hoy día, como lo que hemos discutido otras veces, o sea, como un poco como es el proyecto oligárquico resurge de otra forma en el Estado neoliberal. Y estamos dando disputas tan similares, pero en otros contextos, obvio. Me quería colgar de eso precisamente, Javiera, de que aparece esta idea de la oligarquía en esa época como una fuerza retardataria, probablemente sin el gobierno del Frente Popular y sin todo lo que significó esa lucha. Ahí sí que Chile nunca salía de los fondos, y probablemente en el siglo XX no alcanzó a salir del fondo. Si la manera que es que salió ahora a los malls directamente. Entonces, quería un poco conversar qué cuestiones hoy día hay que aprender de Allende para la pelea que hoy día tenemos con la oligarquía, con esta oligarquía neoliberal que se nos armó y que vuelve a tratar de ignorar los problemas que genera este modelo como problemas públicos, y que todos son una sumatoria de problemas privados. Entonces, simplemente ahí como motivación, a mí me llamó mucho la atención, creo que en ese sentido era muy avanzado el pensamiento de que entiende el problema de la salud no como un problema simplemente médico ni biológico, digamos, sino como un problema social. Entonces, el problema de la salud venía vinculado a determinadas formas de vida. Entonces, hoy día, ¿cuál es el problema nuestro, entre comillas, que aparece como problema de salud? Nosotros tenemos un problema de salud mental, por ejemplo. Entonces, a veces pensamos que el joven Allende diría, no se trata de darle atención psicológica gratuita a todo el mundo. Entonces, diría, porque estamos metidos entonces por ahí, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, tener más tiempo libre, serían formas de entender una preocupación distinta por la salud. Porque no es solo un asistencialismo, por eso el problema del alcantarillado. O sea, acá en esa época, digamos, ¿qué sería pensar a lo Allende hoy para los problemas que estamos teniendo, en el sentido de que no te vas a llenar de hospitales, digamos, porque incluso llenándote de hospitales, si no tiene alcantarillado, te vas a enfermar igual. Entonces nosotros tenemos problemas de salud mental, tenemos problemas de alimentación que tienen que ver con unas formas de vida también poco saludables, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que la genialidad de esa generación, y que termina en algo que yo conozco un poco más, por ejemplo en el caso de la ENU, ¿no? De la educación, cuando tienen que pensar, cuando esa cultura, ese proceso político que ellos echaban a andar,
cuando tiene que pensar la educación, también ocupa la misma herejía y empieza a observar la situación. Por eso yo creo que no es casualidad que cuando le preguntan a Allende qué es lo que él rescata de la Unidad Popular, habla del medio litro de leche. ¿Mm? Habla del medio litro de leche, porque de alguna manera eso simboliza una preocupación colectiva por la construcción de la vida, y que no se trata simplemente de la educación como un contenido abstracto, sino que es una situación, digamos, concreta. Matías, ¿qué te parece a ti que es sugerente para hoy, para nuestro problema de qué significan los derechos sociales, el derecho a la salud, pensar en lo que nos lega el joven Allende? Bueno, son hartos puntos como de reflexión. Yo creo que una cosa que es clave es que, claro, el modelo de salud que empiezan a delinear es justamente algo que probablemente no hemos podido concretar. Ni siquiera, o sea, estuvo a punto quizás en la época de la Unidad Popular, donde en el fondo esto se trató de expandir hacia una lógica. Ahí tenían también el sistema único de salud, o algo, ese era como un poco el modelo al cual querían apuntar. También replicando o similar a lo de la ENU, pero en salud. Pero claro, nosotros en el fondo hemos estado en un movimiento medio pendular en la historia de nuestro país, en el sentido de que, claro, las fuerzas por un lado apuntaron hacia la universalidad, hacia la integración. Luego, como Javiera también mencionaba, eso tampoco se logró cristalizar lo que va a ser después el Servicio Nacional de Salud, donde finalmente terminó por los poderes existentes, primando ciertos privilegios y manteniéndose una segmentación del sistema de salud en función de su condición. Entonces están los de cuello blanco en un lado y los de cuello azul en otro, en el fondo. Eso es el gran pecado en el fondo que tiene el Servicio Nacional de Salud, que es que no terminó en esta lógica de la universalidad y la total integración. En ese sentido yo diría que todas estas cosas son fondo pistas en las que nos tienen que servir para ir reconstruyendo este legado en estos tiempos. Y yo creo que justamente esa visión de salud es uno de los temas que es sumamente como potente. Y como para poder operacionalizarlo de manera mucho más cristalina, por ejemplo, nosotros para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19 en Chile ahora, hoy día, ¿qué hicieron los creativos del MinSal? Bueno, pusieron el énfasis en las camas de UCI de los hospitales y en los ventiladores mecánicos, al punto que nos prometieron que todas las personas iban a tener su ventilador mecánico al lado, así garantizado. Le vamos a garantizar su ventilador mecánico. Enférmense, usted va a tener su ventilador mecánico. Bueno, eso es un poco, llega a ser hasta bien patético esa lógica que tienen en el fondo, pero no se ve más allá de ese dispositivo, que está bien, o sea, era necesario aumentar o elevar la línea en el fondo del sistema de salud para enfrentar una mayor cantidad de enfermos, está bien. Pero una forma como, no sé, allendista o socialista de haber enfrentado este problema era en marzo haber dicho, bueno, nosotros tenemos que evitar de que las personas se enfermen. O sea, entonces hagamos lo posible por evitarlo. Y eso implicaba haber esperado en marzo, haber tomado el resguardo de haber aislado a las personas que estaban enfermas. Entonces, el caballero o la señora que venía llegando de España con el COVID, en vez de irse al mall a tomar café y diseminar el virus, si que nosotros lo hubiésemos aislado en ese momento, seguramente hubiéramos tenido una situación muy distinta. Lo mismo tiene que ver con que tuvieron que pasar 4, 5, no 3, 4 meses, muchos muertos para que el Ministerio de Salud se diera cuenta de que había que usar a la atención primaria. No, parece que nunca habían pisado un consultorio en su vida. Tuvieron que ahora hacer lo que es la trazabilidad desde la APS.
¿Qué es la trazabilidad? Básicamente hacer el seguimiento a los casos, contactarlos, y eso en la atención primaria es súper bueno porque conocen el territorio, conocen a la población, están ahí en el día a día. Llamarlos, aislar a las personas que tengan COVID, en el fondo en cuarentenar a los contactos. Y en el caso si no tiene condiciones materiales de aislamiento, una residencia sanitaria, vaya. Ese pensamiento en el fondo es lo que nosotros debiésemos haber actuado desde el principio, y con lo cual uno puede articular una respuesta de salud mucho más efectiva, y probablemente no estaríamos lamentando más de los 15.000 fallecidos que tenemos hoy día. Eso, llevado a la discusión del derecho a la salud, a propósito de esta discusión constituyente, yo creo que nos debería hacer reflexionar en el sentido de que sí, es necesario lo curativo, evidentemente, y por lo tanto seguir un poco esta lógica de la universalidad, el acceso universal y cobertura universal, que implica no solo acceder, sino que implica protección financiera, implica lo que tiene que ver también con los servicios y la cantidad de servicios a los cuales uno puede acceder. Pero eso no puede quedar limitado a esta dimensión curativa, sino que también debemos incorporar la participación social, la prevención y la promoción de salud. Y promoción es sumamente importante porque también habla de una lógica en el fondo, de fomento, de militante, por así decirlo incluso, de estilos de vida saludables, por ejemplo. Y esto en un sentido que está relacionado también con otros derechos sociales probablemente, y que es ir construyendo un bienestar colectivo, o un buen vivir, como se puede decir de otra forma. Entonces, salud es vivienda, salud es educación, salud es medio ambiente. Y en función de, y ahí, por ejemplo, la gente de la OMS tiene una frase muy bonita que es salud en todas las políticas. Y es pensar también esa lógica de que hay un componente de salud en distintas políticas. Yo creo que eso es algo que hay que tratar de rescatar para la conceptualización de un derecho a la salud, junto con, yo diría que esto es importante también, entender de que las determinaciones sociales o las condiciones sociales son fundamentales. Y por lo tanto debiese ser un deber del Estado propender a buscar resultados de salud equivalentes en la población. Hoy día, si uno vive en Vitacura, va a vivir 10 años más que una persona que vive en la zona sur de Santiago. Y eso es impresentable, bajo cualquier tipo de análisis. Entonces, por efectos del trabajo, por efectos de lo que comen, por efectos de los químicos a los cuales están expuestos, en términos de contaminación, etc. Entonces, aquí hay un problema que deben ser lecciones para ir a enfrentar este proceso constituyente. ¿Javiera? Sí, tomando, a propósito de lo que decía, reflexionaba el Matías respecto del COVID, me acordé de algo que es una idea tuya, ¿en verdad, Víctor? Que, o sea, pensar el derecho a la salud y no el derecho a enfermarse, que es un poco lo que pasaba cuando, lo que pasó, no estamos hablando de una historia muy antigua, sino ahora, cuando estábamos hablando de los ventiladores en el fondo, y no de la prevención. Pero además de todas esas dimensiones de las que habla el Matías, yo creo que también es pensar un poco las cuestiones que tú decías, o sea, la reducción de la jornada laboral, y más para llevarlo al plano del COVID. O sea, no es solo la acción del sistema de salud, sino cómo la gente no ha podido cumplir las medidas sanitarias porque no hay un mercado laboral estable, no hay sueldos que te permitan sobrevivir, no hay economías familiares que puedan aguantar ni una semana sin salir a trabajar, ¿para qué decir 3, 4 meses? Entonces, todas esas cuestiones, pensando en qué, yo creo que esas cuestiones miraría Allende, pensando como en su momento fue, poner alcantarillados, que no quiero reducir a Allende, porque en verdad fue como el proyecto de la salubridad del siglo XX en su conjunto, pero hoy día es hacerse cargo de esas cuestiones para que podamos tener una salud plena en su conjunto. Y creo que lo que estamos viviendo en este momento, no solo a propósito del proceso constituyente, sino de la pandemia, son momentos bien importantes en ese sentido, porque de hecho, como recordaba el Matías,
el sistema de salud público ha estado muy relacionado con estas catástrofes que ha vivido Chile, o sea, la gripe española a principios del siglo, el terremoto del 39, el terremoto del 60, del que sale después el código sanitario que tenemos hoy día, y donde queda como establecida esta idea del mando único en materia sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de este proceso? Yo creo que eso es lo que está en juego, y en ese sentido me parece que se hace muy evidente una cuestión que no es tan evidente cuando discutimos del derecho a la salud, o sea, que no está tan presente cuando discutimos del derecho a la salud de cara a lo constitucional, que no se pueden entender los derechos sociales solo como su dimensión prestacional. O sea, aquí el problema no es solo tener derecho a ir al doctor y la discusión sobre quién lo financia y si el prestador es público o privado. Esa es una dimensión de la discusión, pero en el fondo, para que haya verdadero derecho social a la salud, y que eso implique recuperar en el fondo soberanía sobre cómo definimos, cómo vivimos nuestras vidas, eso implica un montón de otras cuestiones como las que estamos hablando, como las condiciones de vivienda, como las condiciones de trabajo, o sea, no sé, para tocar como, porque no son abstractas estas cuestiones, o sea, el derecho, cómo la vivienda está relacionado con esto, si no podéis cumplir en los aislamientos que hoy día han decretado la autoridad sanitaria con las condiciones de vivienda que tenéis hoy día. Y además, como a propósito de lo que hablaba el Matías de la salud primaria, que es tan fundamental en la dimensión preventiva, que no es reemplazable por un voucher para ir al doctor. O sea, el derecho a la salud requiere una infraestructura que no se reduce a la dicotomía Estado-mercado. Aquí lo relevante no es tanto que sea el Estado el que le esté prestando, es que hay una infraestructura pública que es más allá que el derecho a la prestación. Es el derecho a un sistema de salud que te asegura condiciones dignas, que te permite prevenir, que tiene capacidad de actuar con tiempo, que está instalada también en los colegios, o sea, una cuestión que es mucho más que solamente el derecho a la prestación, y me parece que de eso hay que aprender mucho. Y ahora que ha revivido un poco el tema en la izquierda respecto a la socialdemocracia y qué sé yo creo que sí, hay mucho que aprender de ahí, pero también hay que construir nuestros propios derechos sociales desde esta realidad y no tomando esas soluciones que sirvieron también para otra época, por ejemplo en Europa. Creo que ahí también hay harto que aprender de cómo los derechos sociales no se pueden entender solo como una prestación. Oye, yo simplemente para cerrar quisiera agradecerle su participación. Quizás este Allende del que estamos hablando hoy día como que no cabe en el Allende de los 90 más que en el Allende, en el socialismo de los 90. Probablemente este Allende no cabe en lo que se hizo con el CAE, en lo que se hizo con digamos, distintas cosas que se asociaron después al socialismo que en realidad no tenían mucho que ver. Así que yo diría que esa cultura socialista está vacante, hay que estudiarla para los desafíos de hoy, y cerrar con la idea de que probablemente estas grandes catástrofes, ¿no? Como fue el terremoto, a mí me gusta mucho el ejemplo del terremoto del 60 y el Mundial de Fútbol, ¿no? Con esta frase de Carlos Dirborn, que es como no tenemos nada, lo vamos a hacer todo. Y si esta generación, la que hemos venido peleando contra el monstruo neoliberal, se apropia de esa historia para poder dar un salto más adelante, quizás la urgencia, a diferencia del siglo XX, el problema no es la sobrevivencia solamente, no es que tengamos la desnutrición, el problema, yo creo que lo ha instalado el pueblo chileno, el problema es la dignidad. Entonces, ¿cómo construimos sistemas, espacios de vida, en que ya lo central no sea el sacrificio, es decir, no sea la vida entregada a una otra cosa, sea el trabajo, digamos, el trabajo puramente reproductivo, y podamos construir espacios reales de libertad material, ¿no? Yo creo que Allende no tendría problemas con gozar la vida, no tendría atado con comprarse un plasma, con disfrutar las películas, al revés, estaría a favor de todas esas cosas, no era pechoño.
era una persona que él decía que había vivido eran bien vividos los años que tenía. Entonces, cerrar un poco con el llamado, apropiarnos de esa cultura para el presente, de una cultura muy rica, que luego fue sepultada por la transición, pero que ahí está, y que es el deber de nosotros, no solo de la generación nuestra, de todas, digamos, pero el deber de nosotros apropiarnos y tratar de echar, digamos, de construir las bases para ese mundo en que ya haya más de libertad que de sometimiento y sacrificio. Así que gracias Matías, gracias Javiera por habernos acompañado hoy día, y estamos hasta la próxima, este 11 de septiembre, recordando al compañero Allende, ahora el joven Allende. Gracias por la invitación, Víctor. Muchas gracias por el espacio y por la conversación que estuvo muy entretenida. Muy entretenida. Muchas gracias, muchas gracias.